privilegio hablar de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es el tema que estamos compartiendo en estos tiempos. Es un alto honor poder compartir de lo que la Biblia enseña acerca de nosotros como el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, como lo que hablaba el apóstol Pablo, de que Él es la cabeza, Cristo Jesús, y nosotros miembros los unos de los otros. Hemos compartido acerca de principios que gobiernan la relación de iglesia como cuerpo. Pero hoy quisiéramos seguir avanzando y entendiendo, comprendiendo cómo tenemos que marchar, cómo tenemos que andar. El apóstol Pablo en Efesios el capítulo 4 nos da unos principios muy valiosos para tener en cuenta. Aquí encontramos que el apóstol nos habla que el Señor ha levantado apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y luego para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Luego encontramos en el versículo 14 de Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y más en estos tiempos que hay tantas maneras de pensar, y la descripción también de lo que el Señor nos enseñó en Mateo capítulo 24, de que aparecerían falsos cristos, falsos maestros y falsas doctrinas. Pero cuando estamos fundamentados en la palabra, estamos estructurados en Cristo Jesús y lo que es su iglesia, mire cómo dice el versículo 15 y 16, sobre el cual basaremos esta enseñanza de la importancia del cuerpo de Cristo, hablando de coyunturas. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La verdad en amor. Téngase bien en cuenta que aquí el apóstol está hablando de cómo tenemos que crecer. Y el versículo 16 nos abre la manera de cómo entender la iglesia como cuerpo. Nos habla de coyunturas. Vamos a hablar hoy de coyunturas. Como lo dice el versículo 16, dice que en todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando hablamos de un cuerpo y hablamos de diferentes miembros, aquí el apóstol nos está hablando de coyunturas, de la importancia de tener hermanos cercanos, un hermano cerca para que pueda compartir, para que pueda uno crecer y crecer en el amor. Esto es supremamente valioso y hoy vamos a compartir de un principio espiritual que el Señor lo trazó en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 18, cuando dice el principio de 2 o 3. Dice, cualquiera que se pusiera de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Donde 2 o 3 se congregan en su nombre, yo estoy en medio de ellos. El Señor trazó un principio muy importante de estar cerca a mis hermanos. Valiosísimo. El cuerpo de Cristo entonces, y en la palabra aquí el apóstol nos enseña la importancia de estar coordinados, la importancia de tener relaciones cercanas, y ya miraremos para qué y cuál es la razón de ser. Otras versiones de la Biblia nos enseñan acerca de este versículo diciendo lo siguiente. Otra versión nos dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Ya hemos hablado, y el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 nos habla de que somos miembros del cuerpo de Cristo y que cada uno tiene una función específica en el cuerpo, en la iglesia del Señor. Otra versión de la escritura en estos versículos de Efesios 4, versículos 15 y 16 nos dice lo siguiente: vivamos en cambio con autenticidad en el amor y esforcémonos para crecer en todo, puesta la mira en aquel que es la cabeza,
esto es Cristo. Él es quien hace que todo el cuerpo entero, bien ensamblado y unido mediante el conjunto de ligamentos que lo alimentan según la actividad propia de cada miembro, vaya creciendo como tal cuerpo, de modo que se construya a sí mismo en el amor. Tengamos bien presente, mis amados, que aquí nos está hablando de crecer en el amor. Ya miraremos por qué es tan importante esta parte. Otra porción de la Escritura nos habla de lo siguiente. Dice, por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todo, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Miren, mis amados, este es un principio valioso de qué importante es tener 2 o 3 hermanos con quien tener comunión. La manera cuando amamos el cuerpo, conocemos lo que es el cuerpo de Cristo, me lleva a tener comunión con otros, con los que también han nacido de nuevo, con los que han sido regenerados, con los que han tenido un encuentro con el Señor, nos lleva a tener expresiones y manifestaciones y a crecer en el amor. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 12 que hemos estudiado, nos habla de todos los dones y todo lo que hay en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, dice así, a unos puso Dios primeramente en la iglesia apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Versículo 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y aquí concluimos diciendo que el amor es la clave. Nos tenemos que edificar a nivel de coyunturas con otros hermanos y pone el apóstol Pablo a hablar del amor. Es que sin amor no vamos a crecer. Y dice el capítulo 13 que es como donde sellamos esta enseñanza, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y termina diciendo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos 3, pero el mayor de ellos es el amor. En el libro de Efesios encontramos que tenemos que crecer en el amor. En el acoyuntamiento es el lugar propio para manifestar y tener las expresiones del amor. El Señor a sus discípulos les habló en el Evangelio de San Juan y les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Cómo expresamos, cómo manifestamos ese amor? Me encantan las palabras del apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14. Mire qué dice el apóstol Juan.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué interesante es mirar aquí la palabra del Señor para poder comprender la esencia del amor. Es que es el amor de Cristo. Dice, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hoy vivimos por la causa del Señor y hoy nuestras vidas se acoyuntan, 2 o 3. ¿Cómo lo vamos a practicar? ¿Qué se tiene que hacer en estos tiempos, mis amados? Mucho más en estos tiempos finales. Es necesario que comprendamos esta palabra y empecemos a practicar esta palabra. La característica principal para entender el cuerpo de Cristo es el amarnos los unos a los otros. Cuando me encuentro con un hermano que ha nacido de nuevo, así sea de otra tierra, de otra nación, hay algo en nuestros espíritus que nos hace sentir de la misma familia, que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Expresiones de amor, hay conciencia de que es un hermano en Cristo y que por lo tanto viene una expresión, manifestación del amor. Pero ya cuando empezamos a entender esta verdad de la importancia de las coyunturas, que va creciendo y nos ayudamos mutuamente, es muy importante buscar comunión con nuestros hermanos. Cuando se tiene la visión de iglesia como cuerpo, busco la comunión con mis hermanos, en primer lugar en la oración. Voy a buscar comunión con mi hermano, con otro siervo del Señor o sierva del Señor para orar. Número 2, en las tribulaciones. Cuando yo estoy pasando por tribulaciones, y además la palabra nos enseña que en estos tiempos pasamos por tribulaciones, voy a buscar un hermano para compartir mis tribulaciones. Número 3, cuando quiero saber la voluntad de Dios, busco a un hermano para comprender y a través de la oración buscar la voluntad de Dios. Cuando tenemos planes acerca del futuro, busco un hermano para poder buscar y entender la voluntad de Dios y los planes del futuro. Y una característica importante de buscar la comunión es para tener comunión respecto a la palabra, para compartir la palabra. Por lo menos estas son las características que nos llevan a estar acoyuntados. Para los días siguientes estoy motivando, animando, mis amados, a que busquemos la comunión con nuestros hermanos, a que nos acerquemos a cada uno de ellos. Aquí vale la pena recordar un siervo de Dios en una oportunidad que se fue a una provincia muy lejana, muy apartada. Él en su ciudad donde se encontraba se reunía con apóstoles, con profetas, tenía comunión con otros hermanos, pero Dios permitió que él llegara a un sitio lejano, apartado, y allí solamente estaban unos sencillos hermanitos. Y Dios permitió que él tuviera un problema, una dificultad, y él decía, pero para volverme a donde están los otros siervos de Dios y contarles mi problema para que oren por mí, está muy lejos. Él en su corazón menospreció a estos sencillos hermanitos. Al menospreciar en su corazón a otros, a otro hermano, Dios le fue enseñando y el problema se fue creciendo en él. Y no tuvo otra alternativa que en un momento llamar a sus hermanos y contarles de este problema. Y al contarles de esta dificultad que él estaba teniendo con hermanos sencillos y humildes, en el momento de la oración vino la revelación del Señor y se aclaró todo. Y él pudo comprender la importancia del cuerpo de Cristo. No podemos menospreciar a nuestros hermanos. Parece un hermano, como lo dice el apóstol Pablo en Corintios 12, antes bien los miembros que son más insignificantes son los más necesarios. Y Dios ordenó el cuerpo así para que nos preocupemos los unos por los otros. El apóstol Pablo oraba por nosotros y oró por la iglesia para que lográsemos entender que mis riquezas están en el cuerpo de Cristo.
nos lleva a tener comunión. El Espíritu Santo nos está llevando en estos tiempos, cuando pasamos por tribulación, a acercarnos a un hermano. Búsquese un hermano, póngase de acuerdo y empiece a tener comunión con él, y ahí vamos creciendo en el amor y vamos entendiendo lo que es el principio de la palabra. Esto es muy valioso. Es muy importante lograr que la iglesia del Señor en cada ciudad tengamos comunión de esta manera. Fíjate que esto no implica, ni nos va a llevar necesariamente a reunirnos en un templo, en un lugar amplio. No, es la comunión 2 o 3, el principio de 2 o 3. El Señor Jesucristo inicialmente a sus 12 discípulos los mandó a predicar de 2 en 2. Les dio instrucciones muy precisas, pero también ellos oraban de 2 en 2. Fíjate lo que dice en Hechos capítulo 3, que Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, la de la oración. Y allí en el pórtico de Salomón estaba un paralítico. Cuando ellos lo observaron, él observaba pensando que iban a recibir dinero. Y el apóstol le dice, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante este paralítico recobró sus fuerzas y entró al templo alabando y honrando al Señor. Y fue un milagro que el Señor permitió en la iglesia. Entonces, ¿quién les había enseñado a estos discípulos la oración? El mismo Señor, de dos en dos. Luego podemos contemplar en todas las escrituras, por ejemplo, Pablo y Bernabé, en la obra misionera, Pablo y Timoteo, Pablo y Silas, Pablo y Tito. Es decir, encontramos que en la labor espiritual siempre estaban acompañados. Es un principio que el Señor quiere de su iglesia, que estemos acoyuntados a alguien. Tú tienes que disponer su corazón y acercarse a un hermano. Y declaro yo y profetizo, mis amados, que cada uno buscará a alguien para orar, para compartir, para tener comunión, para comunión en la palabra. Aún en las tribulaciones y dificultades se ora al Señor y ahí viene la respuesta de parte de nuestro Dios. Como lo hemos compartido en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, donde habla de que el Señor añade incienso a todas las oraciones de los santos, y viene una respuesta de parte de Dios, que es un nivel de oración tremendamente poderoso. Una de las armas más grandes que el Señor nos ha dejado a nosotros se llama la oración, pero es necesario, mis amados, que tengamos comunión. Trazamos esta palabra, orientamos esta palabra, porque de esta manera vamos a crecer, y vamos a crecer en el amor, y podemos entender las palabras entonces del apóstol Juan, en Primera de Juan, lo que es y lo que nos habla de lo que son hijos de Dios. En Primera de Juan, el capítulo 3, lo que son los hijos de Dios. ¿Cómo es un hijo de Dios? Dice la palabra en Primera de Juan, el capítulo es lo que es expresiones de un hijo de Dios. Mire cómo el apóstol Juan lo narra de esta manera. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si crecemos de esta manera y estamos acoyuntados, que es lo que el Señor espera de nosotros como iglesia de cuerpo, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y luego sigue explicando en los siguientes versículos. En el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y cuando vamos juntos a orar, como iglesia, y estamos de acuerdo, orando por la voluntad del Señor, las obras del diablo se deshacen en el nombre de Jesús. El principio de 2 o 3. Estamos de acuerdo para orar. Y luego dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjate la importancia de amar al hermano. ¿Cómo amo a mi hermano? Acercándome a Él, invitándole a orar, compartiendo mi tribulación, mi angustia, mi dificultad,
compartiendo la palabra. Eso se llama comunión. El apóstol nos habla de que celebremos esta fiesta con panes sin levadura, y los panes es de sinceridad y verdad. Tiene que haber sinceridad y verdad. Cuando me acerco a un hermano y con humildad y sencillez expreso lo que estoy sintiendo, y mi hermano ora por mí y yo oro por él, de acuerdo a sus circunstancias, a su situación que esté pasando, y ahí viene la gracia del Señor y la respuesta de Dios. No hay otra manera, mis amados, de crecer como iglesia. Así lo determinó el Señor y así tenemos que seguir creciendo. Luego el apóstol sigue hablando, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. El que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Qué importante es amar a mi hermano y tener expresiones, pero el amarle, tengo que ir y buscarle, tengo que madrugar estar con él, tengo que llamarle, y con humildad y con sencillez nos acercamos los unos a los otros. Eso se llama acoyuntamiento, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia del Señor, el Señor la está edificando en amor y quiere que en estos tiempos expresemos, manifestemos el amor, como lo habla 1 Corintios capítulo 13. Así que dice la palabra, el versículo 15 de este 1 Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, y continuamos leyendo y aplicando esta palabra del apóstol Juan, 1 Juan, el capítulo 3. Así que la iglesia del Señor es maravillosa, es extraordinaria. Bien lo decía el apóstol Pablo en el capítulo 3, orando. El apóstol, hablando de la iglesia, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien deriva su identidad toda familia en los cielos y la tierra, para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Cuando estoy con una coyuntura con un hermano, él ora por mí. Yo oro por él para que su espíritu sea fortalecido, la gracia del Señor en él. Dice, a fin de que arraigados, buenas raíces, y cimentados en amor, otra vez la esencia del amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la anchura y la profundidad, y sobre todo de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Qué maravilloso es orar, porque Dios da una gracia allí, otra gracia allí, y unos a otros nos edificamos. Dios no derrama una visión sobre un solo siervo. Un poquito a ti, otro poquito a mí, otro poquito ayer. Revelación por aquí, por allá, y es la manera como el Señor quiere que aprendamos a ver su iglesia. Él es la cabeza, y como cabeza sus instrucciones vienen y pasa por todos los miembros del cuerpo, y así vamos comprendiendo lo que Dios quiere hacer en estos tiempos finales. Mis amados, esto es una verdad gloriosa, extraordinaria y maravillosa para que nosotros oremos y vamos a llegar al final, como lo dice el Apocalipsis, el capítulo 8, cuando oramos por la iglesia del Señor, cuando dice aquí, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Y aquí dice el versículo 3, otro ángel que representa al Señor como sacerdote. Jesús está al lado del Padre e intercede por nosotros, y el Espíritu Santo está dentro de mí, dentro de ti, y el cual intercede con gemidos indecibles. Dice, con un incensario de oro,
y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Oraciones de todos los santos. El lugar donde tomamos es el altar, y el altar es la cruz, lo que pasó en la cruz de Calvario. La obra de Jesús en la cruz de Calvario fue extraordinaria. Ahí está el cumplimiento, y entonces todos los méritos son de Jesús, y eso es lo que hago, tomar del altar, de la cruz, y al tomar de la cruz, entonces en el nombre de Jesús oramos. Esta es una oración de cuerpo, no es individual, porque ustedes van a encontrar en el libro de Levítico, el capítulo 10, el versículo 1, 2 al 3, los hijos de Aarón, Nadab y Abiud, que tomaron un incensario y tomaron entonces fuego y hicieron ello sin haberles mandado. La orden estaba dada para Aarón, pero estos hijos acompañaban nada más, y un momento quisieron hacer la obra y quemar incienso, se llama fuego extraño, y vino fuego del cielo y los quemó. No se puede hacer oraciones que no estén ubicadas en el cuerpo de Cristo, en la cruz de Calvario. Por eso dice la palabra, dice, de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y la respuesta de Dios, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. O sea, hubo respuesta de parte de Dios. Aquí entendemos las palabras de Jesús cuando habla a sus discípulos allí en San Juan, en Mateo capítulo 13, cuando dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. A ti, iglesia, te doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atéis en la tierra será luego atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será luego desatado en el cielo. Qué armas tan poderosas, qué llaves tan extraordinarias, pero es una oración de cuerpo. En la medida que vayamos creciendo en estos niveles, veremos cumplimientos proféticos, y todo lo que está escrito en la palabra que el Señor dijo exactamente se irá cumpliendo. Se tiene que cumplir. Mis amados, yo quisiera por último decir lo que habla el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, porque estamos en tiempos finales, tiempos proféticos, y espero que esto no esté ocurriendo con su vida. Como lo dice aquí la palabra en el versículo de Mateo 24, Jesús predice las señales, habla de que miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras, de rumores de guerras. Es necesario que todo esto acontezca. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Todo esto será principio de dolores. Os entregará la tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces. Con toda esta pandemia y todas estas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Dice, muchos tropiezan entonces y se entregarán unos a otros. O sea, en vez de amarse, se odiarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, hago a un lado, mi hermano. Delicado, supremamente delicado. Y dice la palabra en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, como vemos en estos tiempos, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. El amor de muchos se enfriará. Mi amado hermano, mi amada hermana, mucho cuidado, no permita que el amor se enfríe en ti. Entonces, para que no te enfríes, busca un hermano. Busca con quien orar y compartir sus tribulaciones, sus dificultades, compartir la palabra. Busca, porque es el secreto. Ahí vamos a crecer el amor. No vamos a permitir que el diablo, con todo lo que está pasando en estos tiempos, que el pecado aumente, que siga el pecado aumentando, el amor de muchos se enfriaría. Lo dice el Señor, y espero que en medio nuestro, el amor que está en ti, el amor de Cristo, no se enfríe. Es un peligro, mis amados, que tú estés frío. Entonces tú eres un tizoncito y te unes a otro tizoncito, hacemos fuerza y entonces se prende la llama, y ahí está el Espíritu de Dios, porque Él lo prometió. Donde 2 o 3 se congregan mi nombre, yo estoy
en medio de ellos. Ese es un principio espiritual, mis amados, se llama el principio de 2 o 3. Vamos a orar, vamos a buscar de Dios, vamos a tener comunión con los hermanos y así es como el cuerpo de Cristo irá fortaleciéndose y creciendo y la obra de Dios seguirá avanzando y veremos la gloria de Dios manifestada en cada una de nuestras vidas. Tenga bien presente Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, coordinado por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Recuerde que es mutuo. Tú ayudas, yo ayudo. Antes de pensar qué ayuda voy a recibir de mi hermano, debo decir qué tengo para dar. Y debo primero disponerme a dar lo que Dios ha colocado en mí. La gracia la voy a compartir con mi hermano. Y allá para acá también está pensando, no, voy a compartir de la gracia. Entonces eso se llama edificación mutua y el cuerpo de Cristo entonces sigue creciendo y la voluntad de Dios será hecha aquí en la tierra. Mis amados, muchas bendiciones en este día y espero que en los días posteriores tengamos noticias de que tú estás teniendo comunión con otros siervos y siervas del Señor. El Señor le bendice rica y abundantemente en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.